El canal del Congreso presenta El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025 plantea ahorros en algunos temas, mismos que se orientarán a la inversión de trenes, carreteras y agua. Así lo dio a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en los primeros días de noviembre. Aseguró que se mantienen los programas sociales y que existen los recursos para los nuevos programas de educación y salud. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es un documento que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados, que se encarga de aprobarlo o rechazarlo. En este se imprimen los objetivos de finanzas públicas para el cierre del ejercicio fiscal en curso y el año próximo. Propone los planes del gobierno federal para recaudar y gastar el dinero de quienes viven y transitan por el territorio mexicano. La líder del Poder Ejecutivo detalló que se desarrollarán esquemas para mejorar la recaudación de impuestos, que no tienen que ver con una reforma fiscal, sino con el perfeccionamiento en aduanas y en el propio Servicio de Administración Tributaria para evitar condonación de impuestos y evasión fiscal. Los programas y proyectos prioritarios del presupuesto y paquete económico de 2024 ascendieron a 964 mil millones de pesos. Este monto representó el 10.6% del gasto neto total. El 77% de este presupuesto se concentró en subsidios y programas de inversión como la pensión de personas adultas mayores, que contó con un presupuesto de 465.048 millones de pesos. El paquete económico 2025 es uno de los proyectos más esperados por empresarios, economistas, analistas, entidades financieras y otras instituciones. Y lo más importante es alcanzar el equilibrio en las finanzas públicas de México. Este es el tema del día de hoy. Verónica, ¿quién será nuestro invitado? Leonardo, el día de hoy tendremos el gusto de platicar con Aníbal Gutiérrez, y esta es su trayectoria. Maestro Aníbal Gutiérrez Lara, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, egresado de la licenciatura en Economía y de la maestría en Docencia Económica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experto en el análisis y difusión en temas de política económica y social, aspectos financieros, comercio, sector agropecuario, relaciones internacionales y programas de combate a la pobreza. Cuenta con 35 años de experiencia como docente e investigador en la Facultad de Economía de la UNAM y ha laborado como profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Iberoamericana. Es analista, colaborador, columnista y editor para prensa, televisión y radio. Su más reciente publicación es el libro Finanzas Públicas en México, retos de una reforma hacendaria. ¿Cómo le va? Qué gusto encontrarnos en un episodio más de Incursionando. Y para Leonardo y para mí es un privilegio tener en esta ocasión como invitado a Aníbal Gutiérrez. Gracias, Aníbal, por aceptar nuestra invitación. No, gracias, yo encantado de venir aquí con ustedes y con toda la audiencia, con Leonardo. Y el autor del Mejor País del Mundo, el libro que está ya circulando. Autor del presidente también. No, pues del presidente también, Sí, pero está ya el mejor país del mundo. Novedades editoriales, exacto. Oye, mi querido Aníbal, hace 20 y tantos años que este país se acostumbró a que el equilibrio presupuesto, el equilibrio macroeconómico era una cuestión, en este caso, fundamental. El último año nos salimos de rango con el famoso déficit. Ahora vuelve la discusión a la arena pública de las finanzas públicas. ¿Por qué son tan importantes estas para la estabilidad, para la salud de la economía en general, Aníbal? Bien, en primer lugar hay que ver que lo que se mueve cuando hablamos de finanzas públicas es más del 20% de la riqueza que se produce un año en el país. Y ahí es donde viene precisamente el punto donde se trata precisamente de ver quién toma y quién reparte, quién gana y quién pierde esos recursos que se van a distribuir. Por un lado, el gobierno tiene la facultad de recoger esos recursos vía impuestos y productos y otro tipo de mecanismos para generarse ese ingreso, que son y sus después ingresos. Los va a gastar supuestamente en beneficio de toda la sociedad. Sin embargo, en ese supuestamente entran ganadores y perdedores, Claro. pero su dimensión es esa. Y la otra es que, ¿qué significa? Significa si
el Estado mexicano, a través de sus instituciones de gobierno, va a tener capacidad para gobernar, para hacer cosas. Y por eso yo siempre he dicho, un gobierno pobre, pues pobres resultados va a dar, claro, si no tiene con qué gastar para sostener una buena educación, educación de calidad, salud, o sobre todo estos otros temas que hoy en esta coyuntura económica son importantes: desarrollo de infraestructura, energía, agua, y para eso requiere recursos. Y ese es básicamente, digamos, el contrato social, donde te dice: nosotros, ciudadanos, empresas y familias, pagamos impuestos para que nos garanticen toda esa gran oferta de servicios. Si no recauda, menos capacidad tiene, y si gasta mal, todavía peor. Entonces, precisamente tiene un impacto importante en la vida de cada uno de nosotros el uso de las finanzas públicas, aunque a veces se nos hacen muy lejanas, pues de eso depende de que haya seguridad afuera de tu casa. Claro. A nivel federal, estatal o municipal, son recursos públicos los que te lo tienen que garantizar. Y hay un ejercicio anual justamente de aprobación del presupuesto, en el cual esta casa, ¿no? la Cámara de Diputados, tiene un papel preponderante conforme a la Constitución. Si no pasa la aprobación del Congreso, ¿el gobierno no puede tocar esos recursos? Efectivamente, el gobierno necesita, el gobierno federal y los gobiernos estatales por su parte, que cada año manden una propuesta de cómo van a recaudar la ley de ingresos y una propuesta de en qué van a gastar. El paquete económico. Y eso pasa a la Cámara de Diputados. Lo que son ingresos pasa por diputados y senadores. En aquella vieja historia donde a veces hay Senado y a veces no, cuando reponen el Senado, los diputados se quedaron con la facultad del gasto, la más importante, y ahí ellos son los que tienen la facultad de modificar la propuesta que envía el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. Antes se sabía que tenían esa facultad, pero después se especificó que tienen la capacidad no solamente de revisar, sino de modificar el presupuesto y aprobarlo. Exacto. Cosa que sin duda llama la atención, porque, y recuerdo muy bien en ese momento, siendo diputado Pablo Gómez, decía en tribuna: de ahora en adelante, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Entonces podemos hacer uso de nuestras facultades y cambiar. De revisión y de modificación. ¿No? Exactamente. Bueno, fíjate que es curioso que cuando lo vivía muy directamente, cuando vi las discusiones que había y el Frente con Agua y todo eso, se movió un presupuesto que ustedes recordarán en solo 4.5% del recurso, y eso motivó una controversia constitucional. O sea, moverle tantito ahí no le gusta al gobierno federal, le gusta a Hacienda. Déjame regresar a las grandes magnitudes. Dices 20 puntos del PIB, o sea, de 100 pesos se producen en el país, 20 los maneja el sector público. ¿Cómo se integran esos? O sea, esos son impuestos, una parte es deuda. ¿Cómo está integrado el pastel? Tienes un conjunto de ingresos que directamente el gobierno va a captar, ya sea por los impuestos que te está cobrando. ¿Cuál es el más importante? ¿Impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es el importante, y tanto en la práctica como en la teoría es el que te dice: en función de lo que tienes un ingreso, en función de eso pagas un porcentaje. La idea es: el que tenga más ingreso paga un mayor porcentaje de impuestos. O sea, ese es el impuesto sobre lo que te pagan, el que pagamos prácticamente todos los mexicanos. ¿Eso cuántos puntos del PIB es? Eso viene a representar más o menos... Los ingresos tributarios del gobierno, ¿cuántos son? ¿Como 16 puntos del PIB? Más o menos por esas cifras se han movido siempre entre 14 y 16 puntos del PIB, pero están integrados no nada más por el impuesto sobre la renta, que es el más importante. Después de este viene el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo. O sea, pagamos por trabajar y pagamos por consumir. Exactamente, y cuando consumes, no es lo mismo si tú tienes un gran ingreso, pagar 15% de IVA por un bien, que alguien que tiene menos ingreso, que paga el mismo porcentaje. Creo que estamos en 16, ¿no? Hoy la tasa es de 16. Y entonces, por eso se habla el impuesto sobre el ingreso. O sea, cada teléfono que compras, el Estado se lleva 16%. Exactamente. Entonces te dicen: cuando tú tienes un ingreso, debe ser, la tasa de impositiva debe ser progresiva, que pague una mayor tasa quien más tiene. Y entonces tenemos esos rangos desde el 20% o nada hasta el 35% en las personas. Y tú lo dices, pero ¿eso es cierto? ¿México es un país donde se paga, el que tiene más paga más? No, por lo siguiente, porque siempre ha habido una serie de arreglos entre lo que son los grandes contribuyentes para poder negociar y bajar y reducir lo que tienen que pagar.
Los de menor ingreso, pues ahí sí no tienen defensa alguna y pagan, por ejemplo, los causantes cautivos, los asalariados que ya reciben su cheque con el descuento, no pueden defenderse. Y el IVA, el impuesto que se conoce como regresivo en términos de que pagan la misma tasa independientemente de tu nivel de ingreso. Y esa ha sido una discusión histórica en términos de cuál es más importante. Sin embargo, en todos los países siempre ha sido más importante este impuesto sobre el ingreso, porque te grava eso, la generación de renta, la generación de riqueza y la apropiación de ella. En México, aparte, tenemos unos impuestos especiales, sobre producción y servicios, sí. Donde pagas un impuesto adicional por otras cosas. Sí. Te voy a decir que ahorita, por ejemplo, para dimensionarlo, es que en este año, de enero a septiembre, por el impuesto de producción y servicios, este gobierno ha recaudado 450,000 millones de pesos, de enero a septiembre. Eso te da una dimensión, te da la dimensión precisamente que tiene este impuesto, y sobre todo aquí, ¿cuál es el más cercano? Pues el que se le cobra a los combustibles. Pagamos 6 pesos por cada litro de gasolina. ¿Qué otros productos y servicios están grabados? La otra parte son los derechos que cobran por la explotación petrolera, los derechos de agua, y ese tipo de productos. Los otros son aprovechamientos, que son por servicios y todo. El predial es ese impuesto por la propiedad municipal, que es básicamente municipal. Y siempre se ha dicho que cobramos un poco menos que Costa Rica, menos que cualquier país de Centroamérica. Digo, sí, nada más que aquí tenemos 3 grandes características. Hay ejido, hay propiedad social, y ahí es una discusión si le cobran o no. Sí. Y la otra es que es un impuesto local, que pues el presidente municipal es el que los tiene que cobrar. Tiene el municipio la capacidad para medir, deslindar el terreno y luego aplicar una tarifa y luego cobrar. No la tiene. Ha sido una discusión donde siempre dice, no recaudan, pues sí, pero tampoco tienen los suficientes instrumentos para hacerlo. No pagamos eso, pero pagamos autopistas. En muchos países, en el paquete que te da el gobierno es moverte. Incluso aquí en la Ciudad de México, si quieres usar autopista urbana, tienes que pagar. Eso también es una forma de ingreso del gobierno. Exactamente, porque tiene ingresos también que vienen, por ejemplo, de lo que se llamaban empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, que ahora volvieron a ser organismos públicos nada más. No son empresas, por lo tanto su lógica de operación tiene que ser distinta, y también otros organismos de control indirecto, donde entran, pues, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con servicios que te presta conducir, cosas de ese tipo. Ese otro tipo de organismos también a veces recaudan a hospitales y demás y los cuentan ahí dentro de sus finanzas, ¿no? En estos entran, por ejemplo, el impuesto al tabaco, al alcohol y eso. Esos entran en los especiales de entran precisamente al tabaco y al alcohol. Y se recauda mucho por ese tema, porque también ha sido motivo de discusión. No se recauda tanto, pero siempre han sido un factor de ajuste. Cuando me falta un piquito y veo ahí, lo subo. ¿Qué es lo que se hacía tradicionalmente? O tomabas estos impuestos a la gasolina o al tabaco y le metías un impuesto en el ejercicio siguiente, el ejercicio fiscal siguiente, para alcanzar algo más de recursos en el papel. O movías el tipo de cambio, ¿sí? O movías la tasa de interés y decías, en lugar de considerar un tipo de cambio de 18, vamos a ponerlo de 18.25. Ese punto 25 lo contabilizabas, digamos, como en dólares, que se iban a intercambiar ya no por 18, sino por 18.25, y tenías ese margen adicional para ir ajustando tus estimaciones de ingreso. Lo que se aprueba, ojo, son estimaciones, tratando de ser fundamentadas y demás. Y lo mismo se hacía con el precio del petróleo. ¿A cómo va a estar y a cómo va a estar el tipo de cambio? Y con eso hacían cálculos para poder ir ajustando, y ahora sí que en el papel se llenaba ya la ley de ingresos, se inflaba el ingreso para poder dar cabida a las partidas de gasto. Ya en el ejercicio es otra cosa, porque Hacienda es la que siempre tiene la llave. Me gustaría que más adelante nos digas cómo viene el presupuesto, si lo importante es la carátula o que sea creíble a lo largo de todo el año. Puedes decir el petróleo a 80 y para tú calcular, exacto. Ahí está, reduje el déficit. Pero te pregunto entonces, en un ejemplo típico, un mexicano, una familia un mexicano que gane 40,000 pesos al mes, ya está en renta alta, ¿no? Pagaría unos 9,000 pesos de impuesto sobre la renta, el 16% de todo lo consuma, 6 pesos por cada litro de gasolina que consuma, más si fuma o no fuma, el uso de autopistas, que yo digo que es muy importante, en muchos países no se pagan, es parte del servicio público que te da el gobierno.
pero bueno, el cálculo del consenso empieza a partir de ahí. Hay muchas familias en la distribución de la población económicamente activa que ganen más de 40,000 pesos en este país y no estén aportando esa carga fiscal, Aníbal. Mira, aquí el punto importante es tanto el consumo como el ingreso, la renta, pues dependen precisamente de la distribución del ingreso. Y este es un país donde actualmente el ingreso promedio, considerando a los demás ingresos y a los de menor ingreso, tiene cada familia un ingreso promedio mensual de 20,000 pesos. Eso te explica muchas cosas. Te explica, por ejemplo, que si a ese tipo de familias y a las que están abajo de los 20,000 le das 6,000 pesos cada 2 meses, pues es un alivio, ¿no? Ahí sí, ahí claro, se pega, ¿no? Claro, entonces, por eso, o sea, políticamente esa fue la estrategia. Pero mira, te traje un dato aquí interesante en términos que la pregunta sería, ¿dónde está la capacidad contributiva? ¿Quiénes realmente pueden pagar? Porque dicen que paguen más los que más tienen. En el tramo alto, más de 35,000 pesos, entiendo que son menos de 1 millón de personas, ¿no? En todo el Exactamente. país. Y fíjate, los que sí pueden pagar, y aquí está, los grandes contribuyentes, personas físicas, que fue uno de los aciertos en términos de reforzar las cuestiones administrativas, pasó de 34,000 a 104,000 personas físicas que ganan más de 4.5 millones de pesos. Pero en las personas morales pasamos de 2 millones a 2 millones y medio de personas morales que ganan más de 1,500 millones de pesos al año. O sea, tienes un grupo en la cima que gana más de 4.5 millones de pesos al año. ¿2,000 qué dijiste? No, 2 millones. No, de personas, así, personas físicas como tal, son 104,000 personas, 105,000 personas que ganan más de 4.5 millones de pesos al año, y esos son grandes contribuyentes como personas físicas. 104,000. Como personas morales, empresas, tenemos hoy 2,5 millones de empresas que ganan más de 1,500 millones de pesos al año. ¿No? Pues ¿cuántas unidades económicas hay en el país? Exactamente, hay más, hay muchos más, porque acuérdate que está pulverizado. Las chiquititas representan el 80% prácticamente de la estructura económica. Comunidades económicas, ¿no? Son todos los changarros, que están considerados también una parte aquí, otra parte como personas físicas con una actividad empresarial. O sea, ¿hay espacio para recaudar ahí? Ahí hay espacio por lo siguiente. Resulta que los que participamos en educación, que participamos con unas consultorías y demás, alcanzamos, tú, como bien dices, un ingreso pues entre 60, 70 mil pesos para arriba, más o menos, ahí vas. Y ya caes en las tasas altas de impuesto, andas entre ese 33 y 35% de impuestos. Cuando hay otras familias, estas que estamos mencionando, que ganan 5 o 6 veces más que nosotros al mes, y por lo tanto esas también pagan el mismo tasa de impuesto que nosotros. Ahí hay un margen para escalonarlo más hacia esos sectores y que ahí se abre precisamente esto. Claro. No es cierto tampoco que busquen, o que como ha habido otras discusiones, que el IVA sea la solución. Sí, el IVA generalizado. El IVA forma parte de esos impuestos, esos productos con tasa cero, que hoy antes era el presupuesto de gastos fiscales, hoy se habla como renuncias recaudatorias. Este IVA... ¿Qué es el presupuesto de gastos fiscales? Es aquello que la Secretaría de Hacienda no te está cobrando para favorecerte porque tienes determinada característica. Hay productos, alimentos y medicinas que no tienen IVA, o tienen una tasa cero de IVA, porque son productos esenciales y necesarios. Y muchos dicen, ahí hay 500,000 millones de pesos que estás dejando de recaudar. Esa es la renuncia recaudatoria. Renuncio a recaudar esto para mantenerte la tasa cero en esto. Pero cuando te dicen, pues es que ahí está todo ese margen, capta algo de esos 500,000. Ok, si les pongo una tasa, ¿qué va a pasar? El costo de las canastas alimenticias y de bienes de las familias se va para arriba. Si sube el valor de estas canastas, el número de pobres que mides con esto te aumenta. O sea, pero una decisión te aumenta en millones. El tema de aplicarlo generalizado, porque como bien dices, ha sido motivo de discusión, y reservar una canasta básica de alimentos o una canasta incluso de un listado de medicinas, eso no ayuda, porque el debate es mejor recauda y
¿no? Regresa y después vía, lo regresas. Después lo regresas, ¿no? El tema es ese, que no hay confianza en cómo va a regresar y si va a regresar. Y si regresa, es un mito genial de la economía. Pues mira, porque te acuerdas desde que regresa copeteado hasta decir, bueno, ¿y cuándo regresa, lo ves? ¿No? Exactamente, es que no se ve eso, realmente se va diluyendo. Tu ISR, ¿lo ves que te regresen algo? Pues, no, todavía no. Pago y pago. Y recuerdo mucho una discusión precisamente en el Estado de México cuando hicieron reformas y aumentaban los ingresos, en todos lados decían, ¿y a nosotros qué nos toca? ¿No? Dices que viene de regreso, pero no hay infraestructura, no hay seguridad, nada de esto. ¿Qué hacemos? Y eso me lo decían los directamente operadores de los ingresos en las finanzas del Estado, y al mismo tiempo, como en todas las reuniones decían, pero no lo vemos de regreso. Etiquetar recursos es una mala idea. Yo recuerdo aquí en la capital se supone que pagamos un impuesto, entre los muchos que pagamos, en la gasolina, en teoría para mejorar la cuestión ambiental. En vinos, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, pagamos un local, teóricamente, para la salud. Pero yo no sé si se lo gastan en la salud o en campañas electorales. El tema del tabaco, ¿no? Del impuesto al tabaco. ¿Funciona etiquetar? Los impuestos no se pueden etiquetar. Los impuestos son de libre disposición, no son etiquetables. Claro, entra el flujo de los recursos. O sea, sí, exacto. Exactamente, o sea, eso no se etiqueta, ¿no? Si tú tienes, aunque suene bien, digo, porque en teoría suena mucho, vende la idea de decir, pues le vamos a poner impuestos a los que fuman para tratar a los... Decir, ahí van los impuestos verdes, ¿no? Pero no se pueden etiquetar. Sí, el de la gasolina. El de la gasolina, sí. Y el del ¿cómo se llama? Consumo de vino aquí en la capital es IEPS, IVA y un impuesto local, teoría para cuidarnos más. Pero bueno, lo que tienes que poner otro tipo de cosas como derechos, cuotas, otro tipo de concepto para poderlo sí etiquetar que van para eso. Mucho se habla de, por ejemplo, los impuestos que se graban ahora a todos los alimentos de mayores calorías y demás, pues sí, pero es un impuesto, al final de cuentas no queda claro. ¿Y quién hace las cuentas? Nos está comiendo el tiempo. Decíamos, las finanzas públicas vuelven a ser un tema porque el año pasado el presupuesto fue desequilibrado 6 puntos. Es muy importante que regresemos a un nivel que llaman consolidación fiscal a nivel, o sea, es importante para la salud de la economía de este país. Sin duda lo que no puedes tener es una gran diferencia entre tus ingresos y gastos. ¿Qué tenemos desde las propuestas originales para el ejercicio fiscal de este año? Tenemos que el resultado ha sido los ingresos están creciendo al 14% en términos reales, por ejemplo, contra 2018, ¿sí? Ingresos. O sea, si hay un ingresos, aumento. 14%. Pero el gasto 28%. Entonces ahí tenés un Entonces, desfase. ¿qué es lo que tienes? Ese desfase se ha venido dando a lo largo de la administración poco a poco y aumentó al cierre. ¿Por qué al cierre? Porque tuvieron que meter recursos para sus obras y cerrar y demás, y para las elecciones. Adelantaron transferencias monetarias a las familias, aumentaron otras. Entonces, todo eso implicó que se abriera más esa diferencia. ¿Y esto qué implica? Que hacia afuera, ¿qué es lo que están viendo? Cada vez para que ese gobierno funcione requiere de más deuda. Y la deuda en esos ejercicios de 18 a 24 pasó, o sea, lo que tú requerías en 2018 para financiarte a pesos de hoy eran 600,000, 700,000 millones de pesos. Era la deuda que necesitabas en ese momento para cerrar la brecha de ese año. Actualmente necesitas 1.7 billones de pesos. Claro. O sea, más que se duplicó esa diferencia, por lo que señalas, ese cierre. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ves que es inviable sostener esta dinámica de gasto, o que es inviable seguir con el discurso que se ha sostenido de no aumentar los impuestos. De algún modo lo tienes que hacer. Si quieres sostener este nivel de gasto, tienes entonces que ver cómo lo vas a financiar. La deuda ya creció en estos niveles. Y la deuda en su conjunto, el concepto más amplio de deuda, que representaba 46% del PIB, hoy está en 50% y va para arriba. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que hacia afuera te ven, es un gobierno que a la larga no va a poder pagar, es un gobierno que a la larga no va a poder hacer que funcione la economía. Y esto te genera toda esa incertidumbre y desconfianza, y de inmediato aquellos a los que les debes te van a hacer pagar más cara esa deuda. A esto se suma entonces que te elevan las tasas de interés, te prestan pero más caro y más de corto plazo, y entonces vas entrando a esa dinámica de una crisis financiera en términos donde
necesitas más dinero para gastar, pero necesitas también más dinero para pagar la deuda. No, claro. Para pagar tus porque intereses. No es de gratis, ¿no? Y ese tema de decir se desajustó en el último año de la administración pasada, pero incluso decían es que ya es un gasto para cerrar las obras y demás. Pues sí, pero también es una deuda que la vamos a estar arrastrando para estos años, ¿no? Sí, y además tienes una dimensión que empezaste con 10 billones de deuda y hoy estás en 16, sí, claro. 17. Claro. ¿Qué pasó? Sí, yo entiendo que si adquieres deuda como una familia, dices, bueno, compramos un departamento y tenemos una deuda. Sí. Pero aquí tienes un problema, si te entiendo bien, si no tú me corriges, traes una trayectoria del gasto al doble de lo que es tu trayectoria de ingresos, lo cual dices, pues en algún momento tienes que cerrar la brecha, o gastas menos o ingresas más, una de dos. Y lo segundo es que buena parte de esa, digamos, déficit que traes de un año a otro, que sería el tema de la consolidación fiscal, pues se gastó en gasto corriente. Y la gran pregunta es, ¿por qué si nos gastamos 6 puntos del PIB no se notó en crecimiento, Aníbal? Efectivamente, porque ¿cuáles fueron los destinos del gasto? Una parte tiene que ser, por ejemplo, a que funcione el gobierno, su gasto de operación, lo que es el gasto programable, donde ahí define qué se va a hacer y hace cosas, pero otra parte del gasto ha tenido que ver, sobre todo, en lo que toca a la parte social, con un gasto que han sido básicamente transferencias monetarias. Ya ha sido a costa de descuidar otras cosas. No necesariamente te van a pegar. Es el mismo PIB, nada más lo redistribuye. Efectivamente. Y tú tienes, por ejemplo, 1 billón de pesos de pensiones, las normalitas, las que estamos esperando y alzando la mano para que sigan teniendo recursos. Claro. 1 billón de pesos de eso. Tienes otro tema, 1 billón de pesos de sueldos y salarios de la administración, ¿sí? Entonces ahí ya tienes 2 billones de pesos amarrados y comprometidos. Y últimamente fue 1 billón de pesos en subsidios y transferencias, donde entra toda esta gran bolsa que hubo para los programas sociales que se recibieron. O sea, ya tienes comprometido. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú ves que prácticamente entre 5 o 6 billones de pesos tiene la administración federal, las dependencias del Ejecutivo Federal, todo lo que depende del presidente, tiene más o menos esos recursos, y vas viendo que tiene estas dimensiones de compromisos de gasto, cuando volteas y ves que todo se fue en 15 programas y 8 proyectos de inversión, y que se llevaron estas prioridades que fueron personales del presidente, sí, pero personales y no institucionales, se llevaron más de la mitad, del 54% del gasto que tenía toda la administración federal para hacer cosas de su gasto programable. Exacto. Se llevaron prácticamente casi el 20% del presupuesto para estos programas, en donde tendrías que ver qué resultado en términos de generar actividad productiva de largo plazo hay. Lo has mencionado tú en otras ocasiones, Dos Bocas. Llegó, se activó el empleo y demás en Tabasco, terminó la inversión y se volvió a Tabasco. ¿Qué efecto multiplicador te dejaron? ¿Qué tipo de inversiones hacia adelante que crearon una base para la actividad productiva? Sí. ¿O cuándo vas a tener el retorno de esa inversión? Le metiste 18,000 millones de dólares a Tabasco. Y no tienes ningún retorno todavía. ¿Y qué pasó? Se fueron y se volvió a caer. La inversión pública juega un papel importante en términos de crear condiciones para la productividad y la competitividad, para que entre el privado y precisamente genere actividad económica. Entonces, el modelo clásico sería Cancún, ¿no? El Estado entró, edificó y dijo, haga negocio. Exactamente, genera condiciones para eso. La inversión. Y esa ha sido la lógica. O sea, por ejemplo, México fue una economía mixta y ahí se industrializó. ¿Qué creó el subsidio en aquella época? Carreteras, infraestructura hidráulica y demás. Y esa inversión privada pudo entrar y desarrollar y crear condiciones para el crecimiento. Hoy lo que hemos visto es que si antes la inversión pública de veras que generaba toda esta actividad representaba entre 6 y 8 puntos del PIB cuando el país se industrializó, ahora vemos que está en 2.5% del PIB. La privada se aumentó, se había caído a 14 y hoy está en 23, y estamos en los niveles que siempre se habían demandado de 25% del PIB de inversión. Sin embargo, como dices, pero no hay ese efecto multiplicador. Déjame poner una brevísima pausa, Aníbal. Regresamos, Verónica, en un instante. Seguimos con esta interesante conversación. La obra más destacada en el presupuesto y paquete económico 2024 fue el Tren Maya con 120,000 millones de pesos. La iniciativa pasó de ser administrada por el ramo turístico a ser dirigida por la Defensa Nacional.
En 2024, al programa Jóvenes Construyendo el Futuro se le asignó un presupuesto de 24,204 millones de pesos. Qué bueno que siga con nosotros en esta plática con Aníbal Gutiérrez sobre el paquete económico y lo que podemos esperar justamente del presupuesto. Hablábamos en el segmento pasado, Aníbal, de cómo se conforma, digamos, la bolsa que tiene el gobierno y ya dabas algunas ideas sobre, digamos, los gastos contingentes que tenemos. Hablabas, por ejemplo, del tema de pensiones, hablabas de las obras que se priorizaron, ¿no?, en el sexenio pasado. Y pues como toda familia, digo, ojalá que el dinero alcanzara para todo, pero pues no es el caso y tampoco es el caso de que estemos teniendo muchas fuentes adicionales de ingresos y con una promesa de no hacer una reforma fiscal. Entonces, ¿qué otros gastos contingentes tenemos, los que son los irreductibles y que ya los tenemos que ir bajando de esta bolsa que tiene el gobierno? Pues mira, sobre todo siempre hablamos de esto que mencionábamos de pensiones, sueldos y salarios, el costo financiero que renegociando la deuda lo van bajando. Pero hoy tenemos un talón de Aquiles en las finanzas que, ligado a este desequilibrio que señalaba Leonardo en términos de cómo logramos empatarlo, pues traemos también una carga importante con la empresa más importante del país, que es Pemex. ¿No? A Pemex hoy se le ha intentado rescatar, reimpulsar y demás, nunca alcanzó en el sexenio que terminó los niveles de producción que se habían comprometido. Sin embargo, Pemex recibió alrededor de 4.7 billones de pesos en el presupuesto, 400,000 en los 6 años. Sí, 400,000 en términos de apoyos para Dos Bocas, le redujeron el derecho que pagaba otras fuentes de ingreso, el derecho de utilidad compartida, prácticamente en enero-septiembre está 98% por abajo de lo que pagó en 23, ¿no? Entonces nos da una idea de que se le han inyectado recursos y no ha dado resultados. Y hoy se tiene que solucionar eso, ligado con CFE, que cuando tuvo excedentes CFE en la administración de Enrique Peña Nieto, esos excedentes ayudaron para sostener el equilibrio en las finanzas públicas. No era Pemex el que le daba más, le estaba dando en ese momento más CFE, pero a costa de que se castiga la reinversión y la inversión productiva de estas empresas. Eso es un nudo entre político y financiero. Dame algunos números. Veía en el último informe de Pemex que en el último trimestre han perdido algo así como 161,000 millones de pesos. Se puede perder tanto dinero en un trimestre, digamos, fumas el subsidio de 3 UNAMs. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Y el asunto es cómo corriges eso de cara al presupuesto de este año. A ver, si yo tengo que compactar, tengo que gastar menos, una buena cosa sería empezar a perder menos en la empresa paraestatal. Efectivamente, ahí lo que se tiene que corregir es exactamente el tamaño de la operación que tiene, en qué va a invertir y sobre todo algo que un exdirector de Pemex me dijo hace mucho tiempo, tenemos que atender el crecimiento de la plantilla. Recuerdan cuando se hablaba en nuestra época de los pitufos ahí en Pemex, ¿no? Que redujeron toda esa plantilla, pero también negociaban con el sindicato bajarlo. Pemex no nada más esa parte productiva que vemos, sino también tiene pasivos pensionarios importantes. Claro, importantísimo. Y entonces todo eso implica que Pemex cada vez más está atorado en términos de cómo logramos que esto despegue. Una idea sería así reconvertir a Pemex y CFE en una unidad para la transición de energía y ir hacia energías limpias, pero sin embargo ahí tienes el problema en términos, ya no tienes petróleo barato que sacar. En esta administración que terminó ya no se habló, pero antes se hablaba de lo que estaba en aguas profundas y que te tenías que asociar forzosamente con grandes los empresas. Privados, sí, claro. Y hoy lo que vemos es que Pemex, por más que le has inyectado dinero, efectivamente tiene estas pérdidas de más de 400,000 millones de pesos en el tercer trimestre, en general en el año, y lo que estás viendo es que no puede recuperar. Y por eso decimos, uno de los principales retos de la nueva administración es ver qué hacemos con las finanzas públicas para evitar ese desequilibrio y que genere una crisis fuerte hacia adelante, y qué hacemos con Pemex pierde en un año lo que gastamos en la pensión de adultos mayores. Sí, fíjate que hay ese uno son 400 y la otra es $500 millones, ¿no? Efectivamente, uno de los datos importantes aquí, que es lo que te decíamos, el destino del gasto, quien recibe más recursos como tal, con 550,000 millones de pesos, por ejemplo, en este año que termina, es Pemex. Luego le sigue, curiosamente, Bienestar, y luego le sigue CFE. Pero dentro de la Secretaría de Bienestar, ¿qué es lo que pesa más? 465,000 millones de pesos de la pensión para adultos mayores.
Mira. Es ese tamaño De lo ese que tiene tamaño. ese programa. O sea, un buen político demagogo diría, cerremos Pemex y entonces dupliquemos las pensiones de los adultos mayores. Ese gana las elecciones. Exactamente. Y a lo mejor es correcto. No, sí, claro. Pero eso es precisamente a lo que diga la característica del gasto, que como vemos se concentra en estos programas, te llevó a que bienestar, toda esa secretaría antes de Sol, de cada 100 pesos que gasta hoy, 97 se van en adultos mayores que tiene ese peso, el apoyo a personas con discapacidad y sembrando vida. Claro. ¿Ah? No, bueno. Y esto que se lleva, ¿en qué se ha traducido? En transferencias directas a estas personas. ¿Qué hay atrás del productivo? Nada. En educación, cuando revisas el presupuesto de educación, dices, aumentó en tanto, sí, pero aumentó porque se dieron las becas en secundaria. ¿Sí? Y ahora quieren aumentar para el año que entra con más becas a primaria, ¿no? Oye, va a venir otro programa para mujeres, ¿no? Ya está anunciado y ya quieren arrancar. ¿Y de dónde va a salir claro, ese porque dinero? aumentar la pensión para las Nosotros mujeres, ¿no? veíamos claro. Sí, perdón, nada más es que siguiendo la idea de Leonardo, o sea, perdemos dinero en Pemex, ¿no? Perdemos dinero en CFE. Y yo quiero preguntarte si seguimos perdiendo dinero, por ejemplo, en el AIFA. Si seguimos perdiendo dinero por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, o sea, si todavía todos esos son, ¿no?, contingencias que tenemos que cubrir, si el Tren Maya significa todavía pérdidas, ¿dónde tenemos más hoyos? Todo eso que mencionas, los 3 grandes proyectos de inversión que se hicieron, requieren todavía de eso. O sea, ¿El AIFA no entró en equilibrio? El AIFA todavía no entra y hacia adelante hay que ver si se vuelve realmente rentable. El Tren Maya pues requiere de turismo para que funcionen los términos que no han dicho, y ya no promovemos el turismo en el exterior, ¿no? Entonces, va a requerir también apoyos y bueno, ha habido noticias de contingencias climáticas que los han afectado y que hay que reconstruir y demás. Entonces todo eso no va a seguir acabado requiriendo. de pagar Texcoco. Y lo del aeropuerto generó una deuda también importante que se está intentando pagar con los ingresos del aeropuerto de la Ciudad de México, pero no va. Entonces tienes esos eso cuánto es, 300,000 millones, ¿no? Más o menos es lo que cancelación del NAIM. Exactamente, son más o menos de esa dimensión. Bueno, entonces en números generales, el del año pasado fue 9.2 y traía 6 puntos de déficit. Este año hay que cumplir la palabra, ha dicho la presidenta Sheinbaum, tiene que llevar 3.5. El crecimiento va a ser del 1%, por tanto no parece que tenga una expansión de la economía como para pensar que puedes mantener el mismo presupuesto. ¿Cómo te imaginas que viene? Mira, ¿qué sería lo canónico viendo lo estrecho del panorama? ¿Cómo tendría que venir? Lo que presentaron ya era la idea del secretario de Hacienda, que afortunadamente continuó para mantener esa tendencia de cambio, es la siguiente: en sus precriterios de política económica que presentaron a finales de marzo, principios de abril, tenía que ver con lo siguiente: una reducción de 800,000, 900,000 millones de pesos en el déficit, que es el compromiso que se ha sostenido. Y en los números que estaban planteando originalmente, crecía muy poco el ingreso y el impacto importante era la reducción en el gasto. Reducir prácticamente 500,000, 600,000 millones de pesos directamente en el presupuesto, más los 300,000 de ingresos adicionales, te permitía alcanzar la cifra que se propone. Pero estamos viendo estos compromisos sociales, estos compromisos financieros, la necesidad de que la economía crezca, y entonces no vemos de dónde precisamente van a poder y ya no hay guardaditos, esto, ¿no? de dónde echar mano, ¿no? No, ya lo que eran todos los guardaditos los ya desaparecieron, y no hay un margen adicional para poder garantizar que la nueva administración pueda tener la capacidad y el margen de maniobra para garantizar todo lo que prometió, más aparte volver a un equilibrio en las finanzas públicas, que es lo que se va a ver desde fuera. Nuestros grandes acreedores van a ver si somos estables o no, si vamos a cumplir con ese compromiso o no. El secretario ha insistido en que sí se va a alcanzar, pero cuando ves los números dices, ¿y dónde le recorto? ¿Dónde? Con la otra, va a haber, como fue en la administración que recién terminó, un control directo de la presidencia y de Hacienda sobre lo que se apruebe en ingresos y lo que se apruebe en gasto, o los diputados van a andar sueltos y cada quien va a querer gastar más para su clientela. Es una disyuntiva que ahí tienen. ¿Qué peso va a tener para que así como lo manden pase? En toda la administración anterior, en épocas de Videgaray, tuvo la brillante idea de decirle anterior ya, porque yo en algún momento
cuando lo viví ahí, pues los diputados con todo derecho ganaron elecciones. La historia son el 18. Sí, entonces ya estás hablando del Mesozoico. Pero en alguna etapa había esa idea de que pues, los diputados, recordarán, en algún momento andaban sueltos con su carrito de súper echando dinero para todos sus proyectos. Pero cuando lo analizabas con ellos, es que hice compromisos con mis electores. Y tienen razón. No, sí, y entonces era el desfile. La medida que se sabe que cada uno de ustedes les toca tanto, destínenlo a los proyectos que requieran en sus distritos. Y esa fue una buena medida donde ya les dio algún margen de acción, pero ya no movían lo macro, lo importante. Tengo otra pregunta, pero creo que les toca a Verónica. No, yo nada más quería preguntarte, porque una cosa es si en la Cámara, en la discusión, se les puede mover una coma o no, o decir, como dices tú, se ponen creativos a lo mejor los legisladores. La otra es, una vez aprobado el presupuesto, se supondría que tendría que ya ejercerse sin cambios, es decir, ya conforme a lo autorizado. Pero la realidad, y cuéntame de eso, es que sí se mueve ya una vez el presupuesto, entre lo aprobado y lo ejercido, sí hay cambios. ¿Eso es canónico o esa es una salida que se le da políticamente o qué? No, como decía, estas son estimaciones de ingresos y estimaciones del gasto. A final de cuentas, quien vigila que eso se cumpla y que vayan más o menos alineados ingresos y gastos es la Secretaría de Hacienda, y es la que tiene la llave y ahí te va regulando, te va retrasando entregas o te pone condiciones, y siempre a final de cuentas tiene la última palabra y ahí va regulando esto. Entonces, cuando llega la propuesta, se analiza ahí, y se ha habido etapas con ciertos márgenes para que los diputados muevan. Incluso los mismos secretarios iban a pelear dinero. Recuerdo una intervención muy buena que movió cosas del secretario de Salud, Julio Frenk. Dijo, a ver, ¿no me quieren dar para vacunas? Vean ustedes. Y sí, lograron cambiarle las cuentas a Hacienda y consiguieron recursos para lo que estaban pidiendo. Entonces se valía. Las entidades federativas iban también a negociar para sus obras de inversión y demás. Pero de repente ya eso se paró, hubo estos mecanismos donde se logró contener más la demanda de los diputados y finalmente se alcanzaba un acuerdo para el presupuesto. Pero en los últimos años ha sido muy centralizado el asunto y el presupuesto lo ejerce la Federación. Hemos tenido una gran disciplina macroeconómica hasta el último año, ¿no? Entonces, ahora veo hasta la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico que dicen que hay que rescatar al sector de la administración anterior. Yo no sé si era la anterior, pero lo que les dejan, y esa es mi pregunta, son finanzas públicas sumamente apretadas. O sea, la presidenta tiene un plan de infraestructura, los trenes, tiene un plan de crear una nueva secretaría, de hecho ya está aprobada por el Congreso, de innovación y todo lo demás. Van a decir, oiga, pues están muy bonitos sus planes, pero hay que acabar de pagarlos del gobierno anterior y no tenemos espacio. Esa sería la pregunta, es decir, quien se sacrifica es el gobierno anterior por pagar las deudas, o, digamos, pagar los platos de la administración anterior. Y la segunda, obligada a esa, es, bueno, ¿y qué pasa si no mantienen el equilibrio por segundo año, Aníbal? Dicen, pues, ¿sabe qué? Eche los gatos a retosar. Si traíamos 6 puntos de déficit, ¿por qué no nos podemos ir a 8? Sí, mira, un tema, una visión optimista del presupuesto es que ya no se va a gastar en Dos Bocas, no se va a gastar en la AIFA, ¿no? Según esto ya se acabó. Pero Dos Bocas por lo menos este año se lleva 30,000 millones. Claro. Pero viene el transísmico, ¿no? Claro. Pero falta eso. Se lleva hay que presupuestarlo. Entonces, pero la idea de muchos 30,000 millones son 30 INAIs, 30 años de INAI. Exactamente. Lo vas a quitar y... Pero la visión optimista que tienes, ya no vas a gastar tanto en estos 3 proyectos, ¿no? Ya acabaron, ya están, entonces puedes usar recursos para buscar equilibrar tu presupuesto, pero como bien dices, no va a funcionar, todavía van a requerir recursos, van a necesitar estos subsidios y el tren a Querétaro, el tren a Pachuca tendrá que esperar. Exactamente, ¿de dónde van a sacar si tienen que atender esto? Y por otro lado... La Secretaría de Innovación no tendrá más presupuesto. La Secretaría de Innovación va a ir con el mismo presupuesto que ha tenido con CONACYT sin ningún cambio. El mismo programa... Ya estamos viendo quién paga, ¿no? Ese ya. Los programas del nuevo gobierno se van a la cola. Exactamente, pero va a seguir así. Y fíjate, hay una cuestión que hemos estado insistiendo ya a lo largo de toda la administración pasada y empezamos con esta. Hubo un compromiso en un tema que nos llega de cerca, Leonardo, de educación superior, de la gratuidad en educación superior. La aprobaron ellos, la pusieron ahí, no la pidieron las universidades, no lo pidieron los gobiernos estatales, ¿no? Y resulta que ya que están ahí, tal y como algunos previmos, pues los jóvenes que se están inscribiendo dijeron, hay una ley
de desarrollo, una ley general de educación, una ley general de educación superior donde dice que es gratis. Que es gratis, pues no voy a pagar las cuotas. Y se comenzaron a amparar y se está generalizando. ¿Qué implica esto? Que entre un 25-30% de los ingresos de las universidades públicas estatales y de algunos institutos tecnológicos dependen de esas cuotas. Y entonces los cálculos actuales es, porque hoy en campaña, ya como presidenta, ha reiterado que la educación superior será gratuita. Está bien, se necesitan nada más 14,000 millones de pesos más para que puedas cubrir las cuotas que se van a dejar de cobrar. No lo hicieron a lo largo de toda la administración. Más la ampliación de matrícula, ¿no? Con la ampliación de matrícula ya te vas otros 10 y en realidad necesitarías 330,000 nuevos espacios en las universidades. Pero ojo, ahí hay una cosa. Están exigiendo mayor matrícula y para eso alcanzar una tasa de absorción de la gente que sale de secundaria del 55% más la gratuidad. En total, eso te está requiriendo alrededor de 24,000, 27,000 millones de pesos que se tendrían que poner del gobierno federal. No los han puesto, no creo que los vayan a tener ahora, y entonces van a seguir los muchachos pidiendo esa gratuidad y cómo los vas a respaldar. Oye, pero al mismo tiempo, si recuperaran lo de Segalmex, a lo mejor eso ayudaría, ¿no? 16,000 millones. Exactamente. Ya aprovecho para el recado. Ya aprovecho. Digo, si estamos hablando además, de dónde hay dinero, ¿no? Que de este tema también es importante ver que le dieron a la educación superior 191,000 millones de pesos en el presupuesto de 24. A lo mejor viene así y dices, sí, pero ella ha insistido que la presidenta quiere 300,000 lugares nuevos en universidades. Sí, pero ya ha acotado, revisando en su última declaración, ya lo precisó, son 300,000 en la Universidad de la Salud, en la Rosario Castellanos y en la Benito Juárez. Pero al poli le peta 30,000 más. Claro. Entonces, o sea, recibe 30,000 estudiantes más, tú dices. Pues sí. Exactamente. ¿Con qué ojos, no? ¿Cuánto cuesta sostenerlo? Y las estadísticas te dicen muy bien que durante el periodo 18-24 la matrícula aumentó en 11.3%. El subsidio solo aumentó 4%. En términos reales. Bueno, ¿cómo se llama? Si nos vamos nuevamente a un año de desequilibrio, así como Chava Flores, sí, ahí como te dejo el dice, relojote, luego lo venderé, como era la canción. No, este es más bien es decir, otro año. ¿Cómo era esa de la Bartola? No, ahí te dejo para que pagues la renta. ¿O qué tanto es tantito? Si ya nos sobregiramos un año, ¿por qué no 2, 3 o 4? Lo primero que va a pasar... Es muy riesgoso para la economía del país. Sí, porque hoy estás así en el límite con todas las calificadoras para que te cambien el grado de inversión, que te califiquen que ya no eres confiable, y también a Pemex. Y eso significa que pagas más. Eso significa que se te elevan los costos de financiamiento y el costo para todos nosotros en la misma medida. Entonces, ese es uno de los riesgos. El otro, más importante, ¿y va a llegar o no inversión? Claro. Porque acuérdate que estamos en ese esquema de que el nearshoring, o sea, como tú bien dices, el código postal ayudaría, pero con Trump ahora él va a reclamarle a las empresas norteameristranas que están aquí que inviertan que se vayan allá. Y entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Y cuando quieres llegar a invertir, ¿qué te van a pedir? Sí, claro. Agua, infraestructura de agua, electricidad, de carreteras y caminos, electricidad, seguridad. Sí, claro. Tienes que invertirle en eso. ¿De dónde vas a sacar? El nearshoring no va a llegar así nada más, ¿no? Y la otra es que también se hablaba del friendshoring. Somos amigos, pues ya vemos como que no tanto. Claro. Alishoring, aliados, pues ya tampoco, porque aquí tenemos al licenciado Putin ya cerquita, aquí hablándoles al oído, ¿no? E inversión china por acá, entonces, ¿qué tan aliados somos? Es un riesgo, y al gobernador de Texas ofreciendo amplias facilidades en ese sentido, pues también estamos compitiendo con ellos, ¿no? Austin, ¿dónde quieres? Exactamente. Exacto. Entonces, tú necesitas lo que decíamos al principio, inversión pública para crear esas condiciones. Claro, está apretadísimo. Está muy apretado, te digo. Ahí Oye, y pregunta, porque creo que muchos nos hacemos con este debate y pues ya la permanencia de la reforma judicial. Esos entre 7,000, que es un margen enorme, entre 7,000 y 13,000 millones de pesos que según esto va a costar la elección, ¿de dónde van a salir? ¿Esos entran aquí o a quién se los vas a quitar? No, dentro del planteamiento tendrán que garantizar recursos al INE para eso, ¿no? ¿Cuánto le van a dar al INE para eso? Le van Pero no es que vayan a poder salir de otro lado, tienen que salir de estos mismos. Les tuvieron que dar, aunque no querían, para la elección pasada, que fue la más grande que organizó.
para o sea esto que le también tenemos que agregar también ese costo. Tendrán que cargarlo en su presupuesto. ¿De dónde va a salir para eso? Entonces hay muchos compromisos de gasto, pocos visos de que mejore el ingreso sustancialmente, y por lo tanto van a estar muy apretados para lo que decíamos, su margen de maniobra para hacer cosas. O sea, ya no hay aviones presidenciales que vender, están a punto de extinguir también los autónomos, que eso es mucho dinero también, Aníbal. O sea, es una gran bolsa. No. Son 5,000 millones de pesos. ¿Ves? 5,000 millones. Sí, no, perdón, pero por eso hablo yo de Segalmex. ¿Y te lo ahorras o todo ese personal va a pasar a la Secretaría? Una buena parte están diciendo que pasan sus funciones a otro lado, entonces la gente se irá para allá, seguirá cobrando. O sea, al momento de confeccionar el presupuesto para el año próximo, que ya está, que se va a discutir ahora, tú tendrías que contemplar que los 1,000 millones del INAI los vas a seguir gastando. Tendrán que pasar a otro lado, a la función pública, ¿no? O sea, y lo dispersan entre varias, con lo cual les da también margen de maniobra a la Secretaría de Hacienda. Pero pero no es un ahorro, ¿no? En el sentido no es un ahorro de eso. O sea, valen hoy 5,000 millones. Pero que sea un ahorro desaparecerlos, no. La austeridad es reducir sueldos de funcionarios, quitar pensiones, todo esto que en años anteriores nos habían dicho que era la clave para que saliera el dinero. Ya lo han hecho, ya redujeron sustancialmente los ingresos de los altos mandos en el sector público federal. Básicamente es una reducción cercana al 50%, 40 y tantos % en términos reales, pero no se tradujo en una mejoría de los de abajo. El personal operativo y de enlace, que es el nivel mínimo de la administración pública federal, en términos reales, si acaso ganó un punto porcentual de mejoría, pero nada más. ¿Dónde se fue esos supuestos ahorros? O el combate a la corrupción que decían, no se nota. Decían que era $500 millones por austeridad y $500 millones por corrupción. $1 billón. ¿Apareció el billón o no? Pues si hubiera aparecido no nos hubiéramos endeudado como nos endeudamos. Pues o sea, ¿quién sabe dónde quedó? Este señor no tiene piedad de mí. Desde suavizarme, un poquito. Qué interesante pregunta la tuya. Exactamente. Exacto. Podemos encontrar algún beneficio por acá, pero pues esa es la realidad, ¿no? Ni la venta del avión, nada de eso. Ya se nos acabó. Y además hay que ver cuando se los compraron, ya cuánto habían gastado de mantenerlo estacionado. Por supuesto. O sea, pagaron renta en el estacionamiento. Sí, exacto. Y mantenimiento, incluso lo mandamos a Estados Unidos. Las obras de mantenimiento, nada. Gaviota, todo eso tampoco da. Tampoco. O sea, el problema no está ahí, vamos. No, el problema no está. Y además, la austeridad como la están manejando fue, sí, vamos a ser austeros, pero gastamos más en esto otro, ¿no? Pero esto otro en que gastamos no tuvo actividad productiva. Por ejemplo, política social siempre se entendía como buscar generar capacidades productivas y habilidades en las personas y en los territorios. Todo eso se perdió. Hoy nada más es, ahí te va este recurso, ahí te va tu transferencia por ser mujer, por ser adulto mayor, por ser joven, ¿no? Sí, claro. Porque estás en la escuela. Sí, pero ¿no? como decía, pues no da. Pero sea, ojalá que diera para actividades, todo. impulsar proyectos. El emprendedurismo juvenil que había antes se perdió. No existen apoyos a eso. En el campo, las transferencias que dabas para los productores, si bien había una nata de líderes que se robaban parte de esa lana, sí llegaba y ayudaba a la producción. ¿Por qué los cambiaron? Transferir en lugar de las organizaciones de productores a las familias, transfirieron recursos al consumo y no a la inversión. Claro. Entonces, toda esa parte de generar capacidades productivas se perdió, y lo peor para mí así en mediano plazo es qué cultura estás generando entre los jóvenes que hoy están recibiendo dinero, aunque no vayan a la escuela, nomás por estar inscritos. Claro. ¿No? ¿Qué van a querer hacia si no estás mejorando la calidad, ¿no? Sí, pues finalmente, a mí me parece interesantísimo, porque como decía Leonardo, y cierro con esto que decía al principio, o sea, una cosa es que suene muy bien políticamente, y otra cosa es que presentes algo que sea creíble para inversionistas, para calificadoras y para nuestros socios comerciales, y ahí sí va, ¿no? El tema de la prosperidad de México. Para y deduzco que es clave, ¿no? Tener un presupuesto. Que bueno, la presidenta ha dicho, el secretario de Hacienda ha comprometido que volveremos a la ruta del equilibrio, porque eso es lo que conviene al interés nacional. Claro. Y más ahora que requieres quedar bien. Por ejemplo, hoy nuestro segundo socio es Alemania, pues tienes que buscar otros socios porque viene frente a una negociación que saldrá adelante, pero muy ruda con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Sí, claro. Lo veremos, y de eso platicaremos en otro momento. Aníbal, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Aníbal y Leonardo. Pues por hoy se nos ha acabado el tiempo, pero los invitamos a que la próxima semana nos veamos aquí en un episodio más de Incursionando. Hasta entonces.
del Congreso presentó